de 24 grados centígrados y cielo parcialmente nublado. El Aeropuerto Internacional Ernesto Cortizos funciona normalmente. Son las 7 a.m. y para todas las personas que se dirigen a sus puestos de trabajo, les informamos que el deporte del ciclismo se viste de luto. Tu padre falleció en la carretera vía al mar y entonces necesito que te cambies para que nos acompañes a medicina legal. Fue un shock, queda uno como atónito, pero la misma fuerza del ser humano le da un impulso. Muy fuerte, realmente no, una noticia de esas no se la deseo a nadie, pero es muy fuerte. Hay que estar con los sentidos bien puestos para poder asimilar esa noticia. Nosotros veníamos de 6 meses, tenía mi mamá, que había vivido toda la vida con nosotros en esta casa, que mi mamá había muerto. Entonces estaba uno como que no aguantaba una mala noticia más, y esa fue terrible. Se siente uno como si le abrieran algo así y se fuera en un hueco. Así lo sentí. Tres hombres, amantes del ciclismo, estaban listos para entrenar en sus caballitos de acero en la vía que comunica de Barranquilla con Cartagena, la vía al mar. Yo todas las noches le hacía a él un jugo de zanahoria y se lo metía en la nevera congelado para que él se lo llevaba todos los días de zanahoria. Y entonces él esa noche me dijo que no se lo hiciera porque él no iba a salir, porque nosotros teníamos otro compromiso en la mañana, temprano. Pero por cosas de la vida él no llamó a los compañeros por teléfono, porque él los llamaba y se citaba. Él se le olvidó, no sé, se durmió. Lucas fue juez de la República, pero casi toda su vida se la dedicó al ciclismo. Ese 2 de mayo, Eduardo González y Gerald Rodríguez, ambos comerciantes y amigos de Lucas, lo recogieron en su casa como de costumbre para practicar por última vez el deporte que los unió durante muchos años. Que en la salida siempre Lucas estaba pendiente a que nos regalaba un guineo para salir, porque nosotros siempre nos alimentábamos con un guineo a la salida del entrenamiento. Él estaba pendiente, muy atento a eso, me llamaba en la noche: Gerald, ya sabes que mañana hay entrenamiento. Y bueno, sí, doctor, yo paso por usted como siempre. Al compañero Eduardo González, yo primero arrimaba a la casa de él porque él era el que estaba primero, ahí en el barrio San Felipe. También me tocaba recogerlo a él, que también gran amigo. Uno de ellos, no sé cuál era, si era don Eduardo o Gerald, tenían un pitico, un pito de esos un silbato. Y él sintió el silbato, así era como se llamaba. Yo me desperté y él me dijo que eran las 4 de la mañana. Él me dijo: voy a ir un ratico porque me da pena con ellos. Ellos vienen de San Felipe y me da pena con ellos, Lilla, porque están ahí en la puerta. Digo: ¿quiénes están? Dice: están Eduardo y Gerald. Estaban los dos. Antes de salir, Lucas se despidió de Ligia y le prometió que regresaría temprano para asistir a un compromiso. Promesa que no pudo realizar.
Ellos se iban hasta el Morro, hasta más allá de Playa Mendoza, todo eso. Entonces él me dijo, voy a ir allá de los chinos y regreso. Y te vas alistando. Y yo, ok. Pues yo me acosté y me quedé dormido otra vez, porque eran como las 4 y pico de la mañana. A las 6 menos cuarto, nosotros sentimos que la reja la tocaron, la reja metálica de aquí la casa. Y yo me asomé, se asomó Leonardo y me asomé yo. Pero cuando yo me asomé que el señor nos pregunta que si aquí vivía el doctor Lucas, yo le dije que sí por la ventana, pero yo le vi la cara a él. Entonces yo les dije a ellos, tu papá tuvo un accidente y es grave. Mami, ¿tú por qué dices que es grave? Porque yo sé que es grave. A quien sí le cumplió fue a su nieto, con quien salió la noche anterior. Manejé bicicleta allá, pasé chévere con él, jugué todo. Ya la noche, ya lo último, compramos una hamburguesa para venir a comer acá a la casa. Ya, me puse a ver televisión al último con él. Y ya. ¿Cuánto tú querías a tu abuelito? Demasiado. Los tres partieron animados. Llegando a la carretera que contaba con poca iluminación, Gerald les tomó ventaja. Repentinamente de la penumbra salió un carro a alta velocidad que impactó contra ellos. Yo vengo en esta berma de la bicicleta. Aquí viene Eduardo y Luca viene acá. Vimos los tres aquí. Cuando yo siento el freno del carro, yo volteo y siento el impacto en fracciones de segundo. El carro nos impacta aquí a los tres. Gracias a Dios y afortunadamente yo estoy con vida porque yo iba del lado de la berma aquí. Que a mí me logra pegar el carro me logra pegar aquí, de este lado, y me envía hacia allá, hacia el monte. Allá donde está la polera, allá. Más o menos el carro arrastra a los dos compañeros, a Eduardo y a Lucas, a mis amigos los arrastra más o menos hasta allá, hasta la entrada del colegio, ahí enfrente. Yo logro ver también al celador del colegio, sale a ver también donde quedaron los dos cadáveres tirados. Eso fue instantáneo, ellos murieron instantáneamente porque el carro los masacró, los molió todo. O sea, logró destruirles toditos los cuerpos. Más o menos te voy a decir en qué parte quedaron ellos tirados. Todo este tramo que está aquí, todo este tramo era zapatos de los pedalistas, parte de la bicicleta, sangre. Los cascos quedaron todos partidos, los cascos los protectores de nosotros, quedaron todos destruidos. Todo eso quedó destruido. Aquí en toda esta entrada quedaron los dos cadáveres tirados. Aquí quedaron ellos. En esta parte quedan los dos cadáveres tirados. El conductor no se detuvo, huyó. El muchacho que iba conduciendo el vehículo no tuvo la precaución de cuando impactó frenar el carro, sino que él siguió. De pronto si él hubiera ido más consciente, él hubiera frenado el carro o lo hubiera golpeado y pero como él no iba consciente porque sabemos el estado en que iba el conductor ya. Se fue a la huida, el carro se fue a la huida enseguida, él no paró para nada, el carro se desapareció enseguida. En cierta medida, uno es consciente de pronto de que en las condiciones como ocurrió el accidente, nadie va a querer quitarle la vida a otra persona. Entonces ya pensándolo más conscientemente, más calmadamente, uno sabe que en el fondo uno sabe que nadie va a querer hacerlo, eso le puede pasar a cualquiera. A cualquiera de nosotros que manejamos carro nos puede suceder eso. Fue tanto la velocidad del carro que él no alcanzó como a sentir. O sea, esa es como la convicción que tengo del suceso. Otros ciclistas que estaban a unos metros detrás de ellos auxiliaron a Gerald, quien estaba consciente y con algunas laceraciones. Afortunadamente nos ven porque ellos venían a unos metros donde nosotros veníamos. Y ellos venían hablando con nosotros y nosotros los dejamos
poquito retrasados porque son más lentos. Entonces ellos son los que se dan cuenta que nos han atropellado y él me ve que yo estoy tirado acá y me saca Henry con Jorge. Ya ellos me dicen, quédate aquí que vamos a buscar a ver cómo están los compañeros. Yo me quedo ahí tirado y yo logro ver así medio tirado en el suelo, logro mirar para allá y veo todo el desastre ocurrido, veo los dos cuerpos tirados, veo las bicicletas todas partidas y algunas partes del automóvil que nos atropelló. A las 5:45, las familias de Lucas y Eduardo fueron despertados con la triste noticia. Y llamé a mi hermana, yo tengo mi hermana que vive enfrente, la llamé y le dije a mi cuñado que me contestó en ese momento, tú sabes que es sábado y la gente que labora no se levanta tan temprano. Y yo llamé y le dije, Efra, Lucas acaba de tener un accidente y es grave. ¿Por qué tú dices grave? Porque sé que es grave. Porque es que yo le vi la cara al Señor. El Señor venía todo traspasado. Entonces yo pienso que yo sabía que era grave, pero no sabía hasta dónde era la gravedad. Yo no sabía, no tenía ni idea. Yo enseguida me vestí, ya Fernando y Leonardo habían bajado. Ya Fernando creo que sabía, porque el Señor se lo había dicho ya, pero Fernando no me lo dijo a mí. Y se atravesó de mi hermana y allá le dijo a ellos. Es decir, a mí quien me da la noticia es mi sobrina, porque Fernando dijo, yo no soy capaz de decirle esto a mi mamá. Y bueno, pero yo sabía que había sido grave, pero no hasta que la gravedad había sido esa. Sonó el teléfono, contesté, se me hizo raro obviamente porque una llamada a las 6 de la mañana no es normal. Siempre está como esa sensación de algo pasó. Y cuando levanto, pues al otro lado del teléfono estaba mi suegra. Casi no le entendía lo que hablaba, ella solo lloraba y entre el llanto me decía, Pili, Lucas se accidentó, y yo le decía, pero cálmate madre, no debe ser tan grave. No, Pili, no, él se accidentó y ella lloraba, dile a Mao. Entonces yo, ¿dónde está? Entonces, no sé nada. Ahorita Mauricio que hable con Fernando, algo así me dijo. Y colgamos. Yo fui al cuarto, abrí la puerta. Mauricio tiene un sueño muy ligero. Tú le hablas, él está profundo y parece que él estuviera despierto. Y yo le dije, Mau, y él seguía abrió los ojos, que le dije, tu papá se accidentó. Me informaron a las 6 de la mañana. Me llamaron, llamó mi mamá, contestó mi esposa, informándonos que mi papá había tenido un accidente, que no sabía en qué parte es decir, en qué carretera había sido. Yo más o menos pregunté para dónde salió para yo orientarme. Salí, me cambié, salí. Como pude salí, no sabía realmente para dónde coger, me parqué afuera del edificio, me parqué. Y fue cuando recibí la llamada de mi hermano, en la cual me decía que mi papá había muerto. Pues en ese momento obviamente es una sensación como de casi de irrealidad o de reacción de alarma que uno, si el poco sueño o mucho que uno tuviera, automáticamente uno salta de la cama. Pues mi mamá se desesperó obviamente y empezó a llorar. Mi hermano Fernando, que estaba acá también, que vive aquí con nosotros, obviamente se cambia uno en la velocidad del rayo. A ver, abrimos la puerta de la casa. Le dimos al señor Juan Manuel Lugo y a otro señor también que iban, también del mismo club de ciclismo, para dirigirnos a la casa de don Eduardo González, que don Eduardo González fue otro de los del accidente. Llegamos al barrio San Felipe. En el barrio San Felipe se bajó uno de los señores con mi hermano Fernando. Yo vi que Fernando, obviamente, él, por la expresión, mejor dicho, retirado del carro, yo por la ventana, decía, deben estar bastante mal, pensaba yo. Yo me quedé dentro del carro y el señor Juan Manuel Lugo solo me miraba por el retrovisor, estaba manejando. Entonces le toqué yo el hombro, le preguntaba que cómo estaba mi papá y don Eduardo. Dijo, no, el doctor Lucas y don Eduardo están todavía tirados en la carretera.
Yo me desesperé, ¿cómo así que están tirados en la carretera? ¿Pero por qué? Los zarandeé y él es un hombre de aproximadamente 1,80, mucho más alto que yo, mucho más corpulento, pero me miraba por el retrovisor como con una cara de impotencia. En eso mi hermano Fernando me dijo, ven Leonardo, cálmate, sal del carro. Como tenía de pronto, es decir, una forma como me habló Fernando que yo decía, Dios, ¿qué pasó? Y me cogió las manos y me dijo, Leonardo, nuestro papá y don Eduardo están muertos, ellos ya fallecieron. Y cuando llega la noticia, la que recibe el impacto es mi mamá. Mi mamá estaba sola. Yo era muy temprano, eran las 5 y pico de la mañana, estaba yo en el barrio Olaya, sentí el celular, contesté la llamada y creo que era Fernando, el hijo de Lucas, el que me llama y me dice, Luis Eduardo, necesito que te venga lo más pronto para acá porque necesito darte una noticia. Entonces, yo le dije, sobre mi papá, me dice, sí, pero yo pensé que era un accidente. Ya ellos anteriormente había tenido 2 caídas, entre eso una fractura de clavícula y una fractura de costilla. O sea, en los entrenamientos ya había tenido caída. Yo en mi bicicleta me vine corriendo, no sé, creo que lo hice como en unos menos de 5 minutos. Cuando yo llegué acá, yo vi la romería de gente, mi mamá gritaba, lloraba, y vi el carro parqueado. Vino el director de la Liga de Ciclismo Recreativo acá en Barranquilla, un hijo de Lucas. Pero semanas antes, ambos fallecidos fueron rodeados por extrañas situaciones, como si se tratara de una advertencia del destino. Días antes, mi papá, él comenzó como a dejar como unas instrucciones, ¿sí? Unas instrucciones de, por ejemplo, de lo que quería de esta casa, cómo quedar, ¿no? O sea, él dijo, Luis, mira, esta casa yo quiero que se le pongan rejas, unas rejas más o menos a esta altura. Quiero que se le pongan closet a los cuartos. Comienza a dejar unas instrucciones y en ese momento habían unos stickers decía ahorra energía, apaga la luz. Entonces comenzó a pegarlos en los switches, en los tomas, lo mismo el ahorro del agua. ¿Sí? Comenzó a dar como unas instrucciones y él siempre fue una persona muy premeditada y me decía, mira Luis, las cosas aquí están acá, o sea, siempre todo estaba ordenado, todo tenía organizado, las herramientas de refrigeración, las herramientas del uso, las herramientas eléctricas, las escrituras de las casas, todo. La semana anterior al accidente, él tuvo un percance en la carretera, no recuerdo ahorita mismo con quién fue, no estoy seguro. Sé que se cayó, casi lo tropiezó un carro, pero él lo tuvo, es decir, él llegó a la casa, se quedó callado porque sabía que mi mamá, en cierta medida, ya a su edad, él pues le decía no salgas, no lo hagas, no sigas haciéndolo así de esa manera, monta una estática, monta rodillo, ¿sí me entiendes? Pero lo ocultó, o sea, es decir, entre cielo y tierra no hay nada oculto y todo se sabe. Y se supo, mi mamá lo supo, se puso muy rabiosa, muy disgustada, pero bueno, hasta ahí pasó. Esos fueron los hechos de una semana antes de su accidente. Ellos amaban tanto su deporte como el amor o la vocación que le tiene cualquier persona a lo que hace, a su trabajo o a su hobby, como la pasión que tú tienes o que tiene Marcos o que tiene aquí por lo menos tu compañero hacia el trabajo por lo menos de la parte de todo lo que es audiovisuales, que es muy difícil quizás para una persona cuando ama algo tanto, quizás ponerle cierto freno, sobre todo cuando la persona que tiene ese amor o esa vocación hacia lo que hace sabe de que no está haciendo ningún mal a nadie.
Destrozados quedaron los cuerpos de los ciclistas Eduardo y Lucas en ese fatal accidente que sufrieron la madrugada del 2 de mayo de 2009. Si tú me preguntas a mí cómo llegué yo hasta la 96, calle 96 con carrera 46, no sé. A medida que iba avanzando, yo iba a preguntar al ciclista que yo me encontraba, yo le preguntaba que si había pasado algo, que si había habido algo. Desde la 96 hasta una bomba de gasolina que hay ahí al Antico, no me encontré ningún ciclista. Ahí paulatinamente fue encontrándome ciclistas que iban apenas, no me sabían decir nada. Asomaba la cabeza por el carro y preguntaba si había habido un accidente, nada. Más adelante después fue a la altura de el cementerio, Jardines de la Eternidad. Fue cuando me dijeron, no, sí, ahí hay un accidente, hubo unos muertos. De los Jardines de la Eternidad a la loma de lo que es ahorita mismo, peaje Papiros, no es nada. Subí la loma, no alcancé terminé de subir, bajé un poco y me encontré con ese nefasto cuadro. Monseñor Víctor Tamayo, quien ese día se dirigía a presidir una peregrinación, vio los cuerpos esparcidos en la carretera horas después. Yo ordinariamente salgo de la catedral a las 5 de la mañana, me recoge el señor Machuca, que es un ciclista, de los que hace ciclista deportivo, y entonces él me recoge todos los días a las 4:30, todos los primeros sábados para ir al Morro, y salimos más o menos a las 5 menos 10 o a las 5 para poder estar a las 6 allá listo para dirigir la peregrinación que va a subir al Morro. Y íbamos con Machuca, cuando de pronto pasamos la Universidad del Norte, cuando vimos a la derecha yendo para el Morro, un accidente. Nos bajamos y encontramos que eran los compañeros de él, con los que él hace ciclismo. Entonces, en la bajadita, todo fue un shock muy fuerte porque él se me descompuso, Machuca, porque eran sus compañeros, que como él no pudo acompañarlos ese sábado porque me recoge a mí en el carro para llevarme allá, entonces nos bajamos, yo le di la bendición a los cuerpos de estos hombres y nos fuimos porque teníamos que de todos modos estar allá. El padre Tamayo, créeme que Dios lo puso en ese instante. Dios lo puso en ese instante al padre Tamayo. Le doy gracias porque en ese momento estuvo ahí con mi papá en su último momento, dándole su bendición, perdonándole, absolviéndolo de pronto los pecados que haya tenido, y sé que el viejo subió tranquilo. Mauricio, como el resto de sus familiares, sentía odio por quien atropelló la vida de su padre, pero también una especie de remordimiento. Una discusión los distanció. La primera reacción de Mauricio, o sea, lo primero que viví cuando el señor Lucas murió de la manera en que muere, lo primero que viví fue odio, resentimiento, rencor, tristeza, impotencia. Los primeros meses no fueron fáciles porque sentía que él estaba muy lleno de odio, y creo que también tenía que ver con el hecho de que una semana antes no había tenido contacto con su papá. Entonces creo que había algo de culpabilidad en eso, y siempre me decía, entre los momentos en que hablábamos de lo que había pasado, Mauricio siempre me decía, Pili, es que no me despedí de él, es que no me despedí, o sea,
siempre su angustia y su agonía era: no me despedí de mi papá, o sea, yo no hablé con mi papá una última vez como de pronto debía haber hablado. Entonces siento que esa rabia de la manera por cómo él murió y todo lo que rodeó su muerte, y él estar alejado en ese momento de él, fue una coyuntura muy grande para que en él naciera mucho odio, naciera mucha rabia en el momento. Yo había tenido una especie de como, no sé si llamarlo, no es discusión, un roce. No estuvimos de acuerdo en ese punto, y él me dijo: no lo voy a hacer, yo no lo voy a hacer. Y bueno, yo me enojé con él. Yo me enojé una semana antes con él. A pesar que él me llamó aquí una vez, contestó mi esposa: Mauricio, dile que me llame. Yo no lo llamé porque estaba enojado. Pero cosas que al final de cuentas son banales, eso no significaba nada. Y duré esa semana, la discusión pudo haber sido, la rabia que yo tomé, pudo haber sido un jueves. ¿Sí? Un jueves. Un jueves anterior. Y esa semana yo pasé sin hablar con él. Llegó un día en que él estaba dormido profundo y de repente, como a las 3 de la mañana o 2 de la mañana, él se levanta de la cama, se sienta y él comienza a llorar. Pero él no lloraba como lloró de pronto el día de su muerte o como lloró en el entierro. Él lloraba como si el alma se le estuviera desgarrando por dentro. Creo que fue la primera vez que él lloró a su padre de una manera impactante y desgarradora. Yo llegué a asustarme. Yo pensé que le iba a dar algo, porque era como él gritaba y lloraba, y era un grito de dolor, o sea, de dolor, y yo sentía que le salía del alma. Entonces en ese momento entendí que tenía que dejarlo, o sea, que él tenía que vivir ese llanto como lo estaba viviendo, porque creo que era la primera vez que él lo soltaba todo. Y esa noche luego no me dijo nada, terminó de llorar, duró casi 40 minutos ahí, pero al día siguiente que lo hablamos, me dijo: es que soñé con él. O sea, creo que fue la primera vez que él soñó con su papá. Y creo que en ese sueño él le decía: ¿por qué no te despediste? O sea, siempre Mau ha conservado como el querer decirle a él, o sea, ¿dónde está ese último? O sea, él sintió que quedó una conversación pendiente, y cuando hay ese sueño, él quiere concluir esa conversación. Al pasar en esta parte de la carretera, siempre los recuerdos de los dos compañeros, más que todo los buenos momentos y todo ese recuerdo que tengo de ellos. Y enseguida la tragedia de la muerte de los dos compañeros, esa vaina me impactó y me marcó bastante. Paso por aquí, ya no está el impacto, no es tan fuerte como los primeros meses que sucedió el accidente. Me ponía nervioso. Nada más apenas salía allá de la 96, pensaba era pasar por aquí, llegar al punto donde ocurrió el accidente. Ese era un tema psicológico que me molestaba bastante. Y como me decían los compañeros y la gente que sabe de esto, que eso al mismo tiempo se encargaba de que ya eso se fuera superando y yo pudiera estar más tranquilo siempre al pasar por aquí.
Máxima atención, Barranquilla. El automóvil con el que se causó el fatal accidente que quitó la vida a 2 ciclistas y causó heridas a un tercero fue hallado en un parqueadero del conjunto residencial ubicado en la carrera 54, número 9689. El automóvil en cuestión es un Nissan Sentra de color gris. En el momento que el féretro lo descendían a su bóveda, yo recibí una llamada. Recibí una llamada de un amigo donde me manifestaba que en tal dirección estaba el vehículo que había accidentado a mi papá. Uno en el momento siente rabia, ¿sí? Porque no era fácil ver enterrando a tu padre víctima de un accidente de esa magnitud y te llamen a alguien conocido a decirte, mira, encontramos el carro. ¿Sí? Una rabia, sentir rabia. La convicción clara que tenemos nosotros de los seres humanos de perdonar, nunca nosotros hemos sentido como o hemos deseado mal al muchacho, Daniel. En la parte donde fue el accidente no había una curva, no había nada, entonces todos esos sentimientos de dolor se confunden y se hace uno la pregunta, no el por qué. ¿Por qué en ese momento no sé de qué, pero sí un poquito de irresponsabilidad? Pero yo que albergara algún sentimiento negativo hacia esa persona, no, pues yo soy una persona muy, muy católica, soy una persona muy creyente en la justicia divina, entonces pienso que nada ni nadie me lo va a devolver. Nunca tuve reproche con él, ni con la familia de ellos, ni nada. La mamá habló conmigo. Cuando se llegó al arreglo y a la conciliación, ya las cosas ya habían pasado y había tocado era arreglar las cosas y que el muchacho joven también que necesitaba también superar el impacto y también el problema, porque él también quedó traumatizado por ese problema, me imagino, pues. Así que él necesitaba que se le arreglaran las cosas para él poder seguir su vida, su rumbo. A pesar de que a nosotros nos duele mucho por la muerte de las personas, que por lo menos en el caso mío que eran mis amigos. Lo que sí me da a mí cada vez que veo un ciclista, se me revuelve todos los sentimientos y me trae a la cabeza infinidad de recuerdos, él en su bicicleta. Trato, de hecho, cuando voy en carretera, veo un ciclista, yo no paso, es decir, si bien es cierto él va en su línea, ¿sí? Yo me monto en el otro carril. Va a ser muy difícil a mí no va a ser difícil que se me borren porque yo estaba con ellos en el momento del accidente. Otros compañeros de pronto sí, ya las cosas pasan y nada más se acuerdan de él, fíjate, la muerte de fulano y tal. Pero yo no, yo quedé marcado para siempre con ese accidente y con esa muerte de esos dos amigos.
Yo pregunto, cuando a veces hay problemas, ¿verdad? Como en toda familia hay problemas, yo le pregunto, muy sabroso tú allá y yo acá. ¿Por qué me dejaste sola? Le daría un abrazo. ¿Qué decirle lo que te faltó? Correcto. Anoche con el cementerio de mi mamá yo estaba llorando por mi abuela porque lo extrañaba. Y mi mamá me preguntó por qué estoy llorando, porque extraño a mi abuela. No sabría, o sea, no tengo cómo medirte el hecho de extrañarlo. Si todavía uno es hoy en día y si lo siente o uno se despierta hay días y todavía se le olvida que él no está. Da el regocijo de que pues, los dos grandes amigos se parten hacia la eternidad, ¿no? La vida te da lecciones a ti. La vida te da lecciones a ti. Valora a los que tienes contigo. ¿Sí? Valóralos todos los días. Todos los días diles cuánto los quieres. Cuánto los quieres, cuánto los amas. Muy a pesar de que tomes rabias con ellos. Tomes rabias, te enojen, discutan. Eso no es nada al final de cuentas. Lo que prevalece es el amor. Lo que prevalece es el amor, definitivamente. Si me llego a encontrar con ellos cuando yo ya no esté en esta tierra, en el planeta, sería decirles que me hicieron mucha falta, que no encontraba dónde llegar a recogerlos, a buscarlos, no veía cómo hacía para verlos, para recogerlos, para venirme con ellos para acá, y que me alegraría mucho encontrarme con ellos allá arriba. Yo sé que ellos están montando y están felices y me están iluminando allá arriba.